Amigos, ¿qué tal? Los saludo desde La Paz, Baja California Sur, el paraíso junto al mar, este 11 de diciembre del 2023. Y compartiéndoles esta gráfica que ven aquí en pantalla, donde Claudia Sheinbaum Pardo va con un 63.3% arriba, muy arriba de la candidata, la precandidata, bueno, lo que pusieron ahí para que lo representara en el Frente Amplio contra México, Xóchitl Gálvez, que nada más porque lo bajaron a Samuel García, ahí lo ven con un 10%, haciéndole mucho ruido a Xóchitl Gálvez, pero bueno, Samuel García ya no va a participar porque le hicieron una jugarreta, no solamente ya en el Congreso local de Nuevo León, sino también desde el Poder Judicial de la Federación para bajarlo porque precisamente en cuanto entró Samuel García a la contienda electoral para este 2024, para la presidencia de la República, le hizo un gran ruido a Xóchitl Gálvez. Entonces usaron la maquinaria del Poder Judicial y del Congreso, que es oposición a Samuel García allá en Nuevo León, para bajarlo y bajarlo a la mala. Y precisamente de eso habla el diputado federal Rodolfo Gerardo Fernández Noroña, el charro negro, sobre este tema de Nuevo León y de cómo es que bajaron a la mala a Samuel García. Vean qué es lo que comenta el charro negro. Vamos para allá. Lo que ha sucedido en Nuevo León, la crisis política desarrollada en ese estado, es un atropello al gobernador del estado, que es un gobernador güero, hueco, vacío, indefendible, pero que fue elegido por el pueblo de Nuevo León. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un restaurante en Jalisco, Carnes Garibaldi, Carnes en su Jugo, que tiene el récord de hacer llegar tu plato lo más pronto posible, en 46 segundos. La Suprema Corte superó ese récord y le dio a la derecha un resolutivo, dejando fuera de la contienda electoral a Samuel García. El Frente Guango de derecha estaba aterrado porque Samuel García ya estaba alcanzando y a punto de rebasar a su precandidata. Xóchitl Gálvez solo puede ganar si le quitan a Beatriz Paredes de enfrente, si le quitan a Samuel García, pero a Claudia Sheinbaum Pardo no se la pueden quitar, así es que los vamos a arrasar en las elecciones el próximo junio de 2024. Dicen que era Samuel García alguien que nos estaba haciendo la tarea. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Samuel García iba a entrar a la contienda también contra nosotros e iba a utilizar las mismas herramientas. Es la derecha. En Nuevo León la crisis política es un conflicto entre la derecha, porque Movimiento Desahuciado, bueno, no querían que hablara. Estaba coincidiendo todo el tiempo en las votaciones con el Frente Guango de derecha, prácticamente con nosotros no han coincidido en votación alguna, se acomodan todo el tiempo. Claudio Xóchitl les ha reclamado que no se sume Movimiento al frente de la derecha y frente a su desesperación lo que hicieron fue obligar a Samuel García a regresar al gobierno del estado y todavía le estaban regateando que pudiera regresar. Todavía querían dejar un interino que es aquí mismo en la Cámara de Diputados una regla que se respeta a propósito de lo que piden, que el partido que ganó, que el partido que le corresponde la posición, tenga derecho a proponer quién sustituye. En Nuevo León le imponían al pueblo de Nuevo León a alguien de las filas paniaguadas, pues era totalmente incorrecto, era inaceptable, le correspondía ciertamente a Movimiento Desahuciado plantear quién sustituyera a Samuel García. No se respetó esa regla no escrita, se utilizó a la Suprema Corte de Justicia, era un conflicto electoral, debió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver sobre el tema, y se metió la Suprema Corte, que encabeza Norma Pilla, a decidir un asunto estrictamente electoral, a tomar una determinación que sacaba de la contienda electoral a Samuel García en la mesa para favorecer a Xóchitl Gálvez. Quien tenga ojos para ver, que vea. Fue una maniobra sucia,
una decisión política disfrazada de jurídica y una utilización del Poder Judicial y del máximo órgano de impartición de justicia del país para favorecer al Frente Huango de derecha. La Corte y el Poder Judicial entrometiéndose cada día más en el poder legislativo, en la vida política, en la vida pública, actuando como el partido de oposición más beligerante en contra de nuestro gobierno. En una actitud irresponsable, canalla, deleznable, la crisis política de Nuevo León, que no ha terminado. El que Samuel García haya regresado al gobierno de Nuevo León no determina el fin de esa crisis política, desnuda de manera evidente los lazos de complicidad de la derecha y de que el Poder Judicial es su instrumento, su herramienta, y que la Suprema Corte de Justicia ha determinado jugar un papel deleznable en la vida pública del país. Denuncio desde esta tribuna que la Suprema Corte de Justicia es el principal partido de oposición en nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestro movimiento y a nuestro gobierno. Denuncio a la ministra Norma Piña de encabezar a la oposición. La denuncio de usar la Suprema Corte de Justicia para fines e intereses político-partidarios deleznables y censurables. La denuncio de golpista, la denuncio de irresponsable, la denuncio de atrabiliaria, la denuncio de violar sistemáticamente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De eso la denuncio y por eso la destituiremos cuando hagamos la reforma al Poder Judicial en la 66ª legislatura que va a encabezar nuestro movimiento sin ninguna duda. Y rechazo categóricamente que tengamos ningún acuerdo, ningún vínculo, ningún entendimiento con movimiento desahuciado. Y aquí sí quiero hacer una acotación. Evidentemente hay buena relación entre el gobierno federal, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Samuel García, gobernador de Nuevo León. Y si bien no hay un acuerdo entre partidos, sí hay una inclinación de Samuel García hacia la Cuarta Transformación. ¿En qué sentido? En el sentido de que los ha apoyado constantemente con temas del agua, con temas de inversión, con otros asuntos que ha tenido que intervenir el gobierno federal en Nuevo León. Y si le sumamos eso a que el PRIAN, los paniaguados, como dice Gerardo Fernández Noroña, han estado entrometidos en el gobierno de Nuevo León desde que Samuel García llegó, pues Samuel García los tiene ya asqueados, ¿no? Él ha declarado en varias ocasiones que los enemigos son los del PRIAN y que es sobre ellos. Por eso fue una de las razones que se regresó a su estado a gobernar, porque el Congreso, como lo escucharon de Noroña, le quería imponer a un priista para que fuera el gobernador interino, y Samuel dijo, no, a ver, tiene que ser alguien de Movimiento Ciudadano. No lo dejaron y fue por eso que también se regresó a gobernar Nuevo León. Posteriormente a eso, lanzó un tuit, ese que están viendo aquí en pantalla, donde dice, que ustedes lo pueden leer, palabras más, palabras menos, que llama a no dar ni un solo voto al PRIAN, a Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, sí hay una inclinación hacia la Cuarta Transformación, mas sin embargo no hay un acuerdo por debajo de la mesa entre Morena, entre la coalición de la Cuarta Transformación y Movimiento Desahuciado, como dice Gerardo Fernández Noroña. Movimiento Desahuciado es un partido de derecha, es un partido que todavía ayer Xóchitl decía, bueno, yo estoy dispuesta a platicar con ellos después de que les zarandean a su gobernador, después de que los tratan a patadas, quieren que se sume al Frente Huango, pero ¿qué sentido tendría sumarse a un equipo derrotado? Mientras la oposición se prepara para lamentarse de haber tomado una determinación tan equivocada como decidir que Xóchitl Gálvez fuera su candidata. Es tan débil, es tan menor, es tan mediocre esa precandidatura que hasta Samuel García les hacía sombra. Es tan endeble que hasta el gobernador de Nuevo León los hizo temblar.
es tan pobre que, como decía un cantante, es tan pobre que solo dinero tiene. Y a veces hasta eso le niega la oligarquía. Nosotros tenemos al pueblo de México, tenemos a la coalición vencedora, juntos sigamos haciendo historia, Morena, PT Verde, y tenemos el compromiso, los principios, la honestidad, la honorabilidad, la experiencia y el enorme amor al pueblo para seguir conduciendo los destinos de la patria los próximos 6 años y, para mal noticia de la derecha, por muchas décadas los rumbos de este país. Larga vida a nuestro movimiento, larga vida al pueblo de México, y tiene sus días contados esa Suprema Corte de Justicia golpista e intrigante. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Esta fue la intervención de Gerardo Fernández Noroña hace unos días ahí en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y precisamente, miren, esta es una de las encuestas. Si hoy fuera la elección presidencial, ¿por quién votarías? Claudia Sheinbaum, 46%, Xóchitl Gálvez, 25%, y candidato del Movimiento Ciudadano, Samuel García, es a quien se refieren, un 14%, a 10 puntos nada más de Xóchitl Gálvez. Ya no va a participar, o posiblemente ya no, nunca se sabe. Pueden tener ahí alguna maniobra para descarrilar definitivamente ya la campaña de Xóchitl Gálvez, que nunca levantó, porque nadie le cree. Ni la gente que apoya al PRIAN está convencida de Xóchitl Gálvez. En fin, hasta aquí les dejo el video. Espero que la información les haya servido. Ya sabes, si está en tus manos, te agradecemos enorme que nos puedas apoyar. Esas son las cuentas de tu servidor. Y si no, pues bueno, regálanos un like, comparte la información y sobre todo, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video y hasta la vista.